Has estado trabajando como conserje durante 16 años, dijo Victoria con tono despectivo. Sin título universitario, sin formación empresarial formal. ¿Por qué exactamente crees que estás capacitada para gestionar un presupuesto operativo de $2 millones? A Diana se le cerró la garganta. Porque lo he vivido. Sé cómo estirar cada dólar. Sé qué proveedores inflan los precios y cuáles entregan calidad. Sé cómo motivar a un equipo mal pagado e infravalorado, porque yo he sido esa trabajadora durante 16 años. La ceja de Victoria se arqueó ligeramente. Y el vacío en tu currículum de abril a septiembre del año pasado. Mi hija tuvo una cirugía de urgencia, dijo Diana en voz baja. Tomé una licencia FMLA para cuidarla durante la recuperación. Ya veo. Victoria hizo otra anotación. Y los arreglos de cuidado infantil de aquí en adelante. Este puesto exige flexibilidad. Mañanas tempranas, noches tarde, emergencias los fines de semana. Diana apretó las manos en su regazo. Tengo arreglos. Lo cual apenas era cierto. La señora Washington, la vecina de abajo, ayudaba cuando podía, pero tenía 73 años, y no siempre se podía contar con ella. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Ahora volvamos de inmediato. Victoria se recostó en su silla estudiando a Diana con una expresión que la hacía sentirse como un espécimen bajo vidrio. Señora Thompson, voy a ser franca contigo. Este puesto requiere a alguien que pueda tratar con ejecutivos proveedores y la administración del edificio. Alguien que pueda representar a Cross Enterprises de manera profesional. Apenas unos minutos antes, Diana Thompson había estado sentada en la impecable sala de espera de Cross Enterprises con su currículum doblado y sus referencias apretados entre ambas manos como si fueran un salvavidas. A través de los ventanales de piso a techo, podía ver el distrito financiero extendiéndose abajo, un bosque de torres de vidrio que parecía burlarse de sus gastadas batas color carbón. La tela estaba limpia pero descolorida por años de lavados industriales. La placa en su pecho decía Diana Servicios de Limpieza. La ciudad se veía distinta desde el piso 42. Allá abajo ella era invisible, solo otro cuerpo con uniforme de limpieza tomando el autobús temprano. Aquí arriba, rodeada de mármol y cromo, se sentía expuesta fuera de lugar. Incorrecta. La voz de su hija le resonaba en la mente desde esa mañana. Te va a ir genial, mamá. Sé que lo harás. Con 9 años, Maya creía en su madre con una fe que mantenía a Diana despierta por las noches. Lo que Maya no sabía, no podía saber, era que esa entrevista era su última esperanza antes de que las cuentas médicas se las tragaran por completo. Diana cerró los ojos un momento y la mañana regresó a ella en fragmentos. El despertador había sonado a las 5:30 a.m. como siempre. Pero ese día se permitió quedarse un minuto más en la cama. Maya se había metido con ella en algún momento de la noche, su cuerpecito acurrucado contra el costado de Diana, un brazo extendido sobre el pecho de su madre. La cicatriz quirúrgica en el abdomen de Maya, apenas si se notaba ya solo una línea rosada y fina, que se desvanecería con el tiempo. Pero las facturas no se desvanecerían. Seguían creciendo, multiplicándose como malas hierbas. Diana se deslizó fuera de la cama con cuidado, arropando la manta alrededor de los hombros de Maya. Su apartamento era pequeño, de un solo dormitorio, el que Diana le había cedido a Maya mientras ella dormía en el sofá-cama. La luz de la mañana se filtraba por unas cortinas que necesitaban reemplazo, iluminando las grietas del yeso del techo, que el casero seguía prometiendo arreglar. Preparó café en la vieja cafetera de percolación, un sonido familiar y reconfortante. Mientras se colaba, dejó su ropa de entrevista sobre la encimera de la cocina, las batas color carbón recién lavadas y planchadas lo mejor que pudo, con una plancha que solo funcionaba en la temperatura más alta. El blazer prestado de la señora Washington azul marino y un poco grande pero lo bastante profesional. Los zapatos que había comprado en la tienda de segunda mano, unos flats negros con apenas un raspón en la punta que había cubierto con un marcador permanente. Mamá. Maya apareció en el marco de la puerta frotándose el sueño de los ojos.
Llevaba su pijama favorita, la de los unicornios, que ya le quedaba pequeña pero que se negaba a dejar. «Buenos días, mi niña». Diana se sirvió café y empezó a preparar el desayuno de Maya: avena con canela y un chorrito de miel, el tipo de desayuno que llenaba el estómago y costaba casi nada. Hoy es la entrevista grande. Maya se subió a una de las sillas desparejadas de la cocina, con las piernas balanceándose bajo la mesa. Sí, hoy es. Diana colocó el tazón frente a su hija junto con un vaso de agua y su medicación matutina. La medicación que costaba $200 al mes, incluso con la tarjeta de descuento de la farmacia. ¿Estás nerviosa? Un poquito, admitió Diana. Se sentó frente a Maya observándola comer. Pero estoy lista. He estado practicando. ¿Puedes practicar conmigo?, preguntó Maya llevando una cucharada de avena a la boca. Haz de cuenta que yo soy la entrevistadora. Diana sonrió a pesar de la ansiedad que le revolvía el estómago. Está bien, hazme una pregunta. Maya se sentó muy erguida con una expresión seria. ¿Por qué quieres este trabajo? ¿Porque quiero cuidarte?, respondió Diana con honestidad. Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas: medicinas, un hogar seguro, quizá incluso clases de ballet, como las que me has estado pidiendo. Es una buena respuesta, dijo Maya con la autoridad de una niña de 9 años. Vas a conseguirlo, mamá. Lo sé. Diana extendió la mano sobre la mesa y tomó la de su hija. Eres mi amuleto de buena suerte. Lo sabes, ¿verdad? Después del desayuno, Diana ayudó a Maya a vestirse para la escuela, trenzándole el cabello en 2 trenzas prolijas como a Maya le gustaba. Caminaron juntas hasta la parada del autobús a 3 cuadras de distancia. Maya no dejaba de hablar sobre un proyecto de ciencias y la fiesta de cumpleaños de una amiga a la que la habían invitado el mes siguiente. Diana hizo una nota mental sobre la fiesta. Tendría que comprar un regalo y encontrar la manera de presupuestarlo. En la parada, Maya la abrazó con fuerza. Te ves muy bonita, mamá. Como una verdadera mujer de negocios. Diana contuvo las lágrimas. Gracias, cariño. Te veré después de la escuela, ¿sí? La señora Washington va a recogerte y te dará una merienda. Lo sé. Maya se apartó con el gesto de pronto preocupado. Pero, ¿vas a estar en casa para la cena, verdad? Lo prometo, dijo Diana besándole la frente. Estaré en casa. Observó cómo el autobús escolar se alejaba, el rostro de Maya pegado a la ventana saludando con la mano. Luego Diana caminó 4 cuadras hasta la estación del metro, descendió al subsuelo y viajó durante 45 minutos hasta llegar al distrito financiero. Durante todo el trayecto repasó sus puntos clave, murmuró respuestas a preguntas anticipadas e intentó ignorar las miradas de los pasajeros con trajes de negocios, que claramente se preguntaban por qué una mujer con uniforme de limpieza viajaba en el tren expreso hacia el centro. El hospital había enviado otro aviso el día anterior: $47,000 en cargos pendientes por la cirugía de emergencia de Maya, hacía 6 meses. Las gestiones de cobro comenzarían en 30 días. El administrador del edificio ya le había preguntado cuándo se pondría al día con el alquiler. El peso de la maternidad en solitario se posaba sobre sus hombros como una montaña invisible, y ese día esa montaña parecía lista para aplastarla por completo. El último año había sido un borrón de turnos dobles, trabajos extra y noches sin dormir. Después de que el apéndice de Maya se rompiera sin previo aviso, Diana pasó 3 días en la UCI rezando para que su hija sobreviviera. Sobrevivió, pero las facturas no dejaron de llegar. Su trabajo como conserje nocturna pagaba $13.50 la hora, apenas suficiente para cubrir el alquiler y la comida, mucho menos una deuda médica que podía comprar una casa. Cada vez que había intentado ascender y postularse a puestos de gestión o coordinación, la habían descartado sin título, sin experiencia corporativa demasiado mayor a los 34, para ser considerada prometedora. Los entrevistadores veían los huecos donde debería haber estado la universidad las décadas limpiando oficinas ajenas y pasaban al siguiente candidato con mejor pedigrí. Pero esto se sentía diferente.
Cross Enterprises necesitaba un gerente de operaciones de limpieza, alguien para supervisar a un equipo de 30 personas en 5 edificios. La descripción del puesto ponía la experiencia vivida y el conocimiento práctico por delante de la educación formal. Pagaba $68,000 al año. Suficiente para saldar las deudas, suficiente para respirar. Diana se había preparado durante 3 semanas, investigó la empresa. Hasta que le ardieron los ojos, practicó respuestas mientras Maya dormía. Incluso pidió prestado un blazer a su vecina para usarlo sobre el uniforme. Esto tenía que funcionar. Simplemente tenía que hacerlo. Diana Thompson. El recuerdo se rompió. Diana alzó la vista y vio a una mujer asiática de unos 50 años de apariencia afilada, con una tableta en la mano y hielo en la expresión. Soy Victoria Chen, directora de Recursos Humanos. Sígame. Diana se levantó alisándose el uniforme con inseguridad. Siguió a Victoria por un pasillo lleno de fotos de galas corporativas, ceremonias de corte de cinta y ejecutivos estrechando manos con políticos. La alfombra era tan gruesa que sus zapatos no hacían ningún sonido. Todas las puertas estaban cerradas. El vidrio esmerilado solo dejaba ver sombras de personas que pertenecían a ese lugar. Ella no pertenecía allí. La sala de conferencias era todo vidrio y acero con una mesa larga capaz de sentar a 20 personas. Victoria señaló una silla al extremo colocando a Diana de espaldas a las ventanas. Victoria se sentó en la cabecera y abrió su tableta con un toque preciso. ¿Comencemos?, dijo sin preámbulos. Cuénteme su experiencia en gestión. Diana respiró hondo y comenzó con su respuesta preparada. Habló de liderar a su equipo nocturno de 6 personas, de implementar nuevos protocolos de eficiencia, que ahorraron al administrador del edificio un 15% en costos de suministros, de capacitar a nuevos empleados y de resolver conflictos entre los miembros del equipo. Victoria escuchó con una expresión que no revelaba nada. Su lápiz óptico se movía sobre la tableta tomando notas que Diana no podía ver. Luego llegó la pregunta que Diana había aprendido a temer. Veo que ha trabajado como conserje durante 16 años, dijo Victoria con un tono apenas disimulado de desdén. Sin título universitario, sin formación empresarial formal. ¿Por qué exactamente cree que está capacitada para gestionar un presupuesto operativo de $2 millones? A Diana se le cerró la garganta. Porque lo he vivido. Sé cómo estirar cada dólar. Sé qué proveedores inflan los precios y cuáles entregan calidad. Sé cómo motivar a un equipo mal pagado e infravalorado, porque yo he sido esa trabajadora durante 16 años. La ceja de Victoria se arqueó ligeramente. Y el vacío en su currículum de abril a septiembre del año pasado. Mi hija tuvo una cirugía de urgencia, dijo Diana en voz baja. Tomé una licencia FMLA para cuidarla durante la recuperación. Ya veo. Victoria hizo otra anotación. Y los arreglos de cuidado infantil de aquí en adelante. Este puesto exige flexibilidad, mañanas tempranas, noches tardías, emergencias los fines de semana. Las manos de Diana se apretaron en su regazo. Tengo arreglos. Lo cual apenas era cierto. La señora Washington, la vecina de abajo, ayudaba cuando podía, pero tenía 73 años, y no siempre se podía contar con ella. Victoria se recostó en su silla estudiando a Diana con una expresión que la hacía sentirse como un espécimen bajo vidrio. Señorita Thompson, voy a ser franca con usted. Este puesto requiere a alguien que pueda tratar con ejecutivos, proveedores y la administración del edificio. Alguien que pueda representar a Cross Enterprises de manera profesional. Hizo una pausa. El significado quedó claro en el silencio. Alguien que no se vea como usted, alguien que no huela a limpiador industrial y desesperación. Diana sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era exactamente ira, sino un agotamiento profundo hasta los huesos. Había pasado 16 años restregando los baños de otras personas, vaciando su basura, haciendo su mundo limpio y cómodo, mientras ella permanecía invisible. Había criado sola a una hija, sobrevivido a la quiebra médica, trabajado 3 empleos para mantener un techo sobre sus cabezas, y aún así no era suficiente. Diana se levantó de golpe. La silla raspó el suelo pulido.
Gracias por su tiempo, dijo con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Puedo ver que esto no va a funcionar. Victoria parpadeó claramente sin esperarlo. Señorita Thompson, no hemos concluido la entrevista. Sé cuánto valgo, la interrumpió Diana en voz baja. Y no es aquí. Recogió sus documentos doblados, los acomodó bajo el brazo y caminó hacia la puerta. Su reflejo en las paredes de vidrio mostraban a una mujer con uniforme gastado, alejándose de la oportunidad. Pero por primera vez en meses, su espalda estaba erguida. Encontraría otra manera. Siempre lo hacía. Por Maya. Siempre por Maya. Diana caminó por el pasillo pasando las fotos de las personas que importaban, pasando las puertas de vidrio esmerilado, que ocultaban a quienes sí pertenecían allí. Presionó el botón del ascensor y esperó con el corazón latiendo con fuerza pero la mandíbula firme. Las puertas se abrieron. Entró. Sebastian Cross había estado de pie detrás del espejo unidireccional durante 20 minutos, con una taza de café frío olvidada en la mano. No había planeado observar esa entrevista. Tenía una llamada con Tokio en 15 minutos y una presentación que revisar antes de la reunión del consejo al mediodía. Pero algo del expediente de la candidata había captado su atención esa mañana cuando Victoria lo dejó sobre su escritorio para aprobación. Diana Thompson, 34 años, 16 años en servicios de limpieza sin título universitario, madre soltera. Fue la dirección lo que lo detuvo. 1247. Westbrook Apartments, Unidad 3B. Sebastian se quedó mirando esa dirección durante 1 minuto entero, mientras el café se enfriaba. Luego abrió los registros de la propiedad en su computadora. El edificio estaba en el lado sur, un vecindario que conocía bien, demasiado bien. Un vecindario donde su familia había vivido en otra vida antes de que Cross Enterprises se convirtiera en el imperio que es hoy. Hizo una llamada a Recursos Humanos, pidió la información de contacto de emergencia de la candidata, y cuando vio el nombre que figuraba abajo en caso de emergencia, María Santos, abuela fallecida, algo se le encogió en el pecho. María Santos. Le dijo a su asistente que cancelara su mañana y le indicó a Victoria que quería observar la entrevista a través del espejo. Ella se mostró sorprendida, pero no lo cuestionó. Nadie cuestionaba a Sebastian Cross. Ahora estaba de pie en la sala de observación en penumbra, viendo a Diana Thompson sentada con la espalda rígida en la silla de la sala de conferencias, con las manos aferradas a sus documentos doblados, como si fueran lo único sólido en el mundo. Se parecía a su abuela no exactamente en los rasgos, sino en la forma de llevarse a sí misma. Esa combinación particular de dignidad y agotamiento, que nacía de trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. María Santos había sido vecina de su familia hacía 37 años, cuando la familia Cross vivía en un apartamento alquilado de 2 habitaciones, y el padre de Sebastian intentaba iniciar un negocio de construcción con nada más que ambición, y una camioneta que se averiaba 2 veces por semana. Sebastian tenía 7 años cuando el único cliente de su padre se declaró en bancarrota, dejando a Joseph Cross con $30,000 en facturas impagas y sin manera de pagar la nómina de sus 3 empleados. El banco le negó un préstamo. Todos los inversionistas los rechazaron. La camioneta estaba a punto de ser embargada. Y entonces María Santos, una conserje que limpiaba el edificio de oficinas donde la madre de Sebastian trabajaba como secretaria, llamó a su puerta una noche con un sobre en la mano. «Me enteré de los problemas de Joe», le dijo a la madre de Sebastian presionando el sobre en sus manos. «Esto es todo lo que he ahorrado. No es mucho, pero es un comienzo. $12,000, todos los ahorros de su vida. Dinero que había ganado limpiando las oficinas de otras personas dólar a dólar, turno tras turno. El padre de Sebastian intentó rechazarlo, insistió en que era demasiado, que no podía aceptarlo. Pero María fue firme. «Me lo pagarás cuando puedas», dijo. «Y si no puedes, bueno, para eso están los vecinos». Su padre le devolvió el dinero en menos de 2 años, una vez que el negocio se estabilizó con intereses. Pero María rechazó los intereses. «Solo ayuda a alguien más cuando lo necesite», había dicho. «Eso es todo lo que pido».
Joseph Cross construyó su imperio sobre esa base. Ese préstamo de $12,000 salvó el negocio que creció y se convirtió en Cross Construction, luego Cross Development y finalmente Cross Enterprises. 52 edificios en 3 ciudades. $2,000 millones en ingresos anuales. Todo rastreable hasta una conserje que creyó en un contratista en dificultades con 3 hijos y un sueño. Sebastián nunca lo olvidó. Cuando María Santos murió hace 8 años, él pagó su funeral aunque lo hizo de forma anónima a través de un tercero. Intentó encontrar a su familia para ofrecer ayuda, pero el abogado informó que no tenía familiares vivos. Su hija había muerto años antes y no había nietos registrados en ningún documento. Excepto que sí lo sabía. Diana Thompson estaba sentada en esa sala de conferencias con los ojos de María Santos, la postura de María Santos, la fuerza silenciosa de María Santos. Sebastián observó cómo Victoria preguntaba por el vacío en el historial laboral de Diana. Observó el rostro de Diana mientras explicaba la cirugía de su hija. Observó cómo la expresión de Victoria permanecía fría, clínica, despectiva. Y luego la pregunta sobre los arreglos de cuidado infantil en adelante. La voz de Victoria llegó a través del altavoz en la sala de observación. Este puesto requiere flexibilidad. Mañanas tempranas, noches tardías, emergencias los fines de semana. Las manos de Diana se cerraron con fuerza. Tengo arreglos. Sebastián pudo oír la mentira en su voz. La misma mentira que su madre había dicho cuando trabajaba en 2 empleos para mantener el negocio a flote. La mentira que todos los padres dicen cuando apenas están sosteniendo todo con esfuerzo. Victoria se recostó en su silla, y Sebastián supo lo que venía. Ya había visto esa expresión antes. Esa mirada particular que decía, no perteneces aquí sin pronunciar las palabras. Señorita Thompson, voy a ser franca con usted. Este puesto requiere a alguien que pueda tratar con ejecutivos proveedores y la administración del edificio. Alguien que pueda representar a Cross Enterprises de manera profesional. La pausa que siguió estuvo llena de prejuicio no dicho. La mandíbula de Sebastián se tensó. Extendió la mano hacia el teléfono para intervenir y detener aquello, pero Diana se movió primero. Se puso de pie de golpe. Gracias por su tiempo, dijo Diana con voz firme. Puedo ver que esto no va a funcionar. Señorita Thompson, no hemos concluido. Sí sé cuánto valgo, interrumpió Diana. Y no es aquí. La taza de café de Sebastián se le escapó de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo. El líquido frío se extendió por la alfombra, pero él no lo notó. Ella se estaba yendo. Diana recogió sus documentos y caminó hacia la puerta. A través del espejo unidireccional, Sebastián pudo ver su reflejo en las paredes de vidrio, la misma espalda recta, la misma dignidad frente al desprecio, la misma negativa a suplicar que había caracterizado a su abuela. María Santos le había dado todo a su familia cuando no tenía nada, y ahora su nieta se estaba alejando de la empresa que esa generosidad había ayudado a construir, rechazada por una ejecutiva demasiado ciega para ver lo que estaba perdiendo. Sebastián ya estaba en movimiento. Empujó la puerta de la sala de observación y salió al pasillo. Victoria estaba saliendo de la sala de conferencias con la tableta bajo el brazo y una expresión satisfecha. Señor Cross, no me di cuenta de que estaba observando. La candidata no era adecuada para él. ¿A dónde fue?, interrumpió Sebastián. Se fue de manera bastante poco profesional, debo añadir. Sebastián no esperó a escuchar el resto. Echó a correr por el pasillo hacia los ascensores. El panel digital mostraba uno descendiendo ya por los pisos 38, 36, 34. No podía dejar que se fuera. No podía permitir que saliera de ese edificio creyendo que no era suficiente. No podía permitir que la nieta de María Santos desapareciera en la ciudad cargando el mismo peso de invisibilidad que había llevado su abuela. Sebastián le debía todo a María y eso significaba que se lo debía todo a Diana. Golpeó repetidamente el botón de bajar, pero el otro ascensor estaba en el piso 12. Se dio la vuelta y corrió hacia la escalera empujando la pesada puerta y bajando los escalones de 2 en 2. Sus zapatos de vestir golpeaban el concreto.
La chaqueta de su traje de 3 piezas ondeaba detrás de él. 42 pisos. Tenía 42 pisos para llegar al vestíbulo antes de que Diana Thompson saliera de su edificio y de su alcance. Y se le acababa el tiempo. Las manos de Diana temblaban mientras presionaba el botón del vestíbulo dentro del ascensor. Las puertas se deslizaron y se cerraron sellándola dentro de la pequeña caja cromada. Sus reflejos la miraban desde las paredes pulidas multiplicados por los espejos en 3 lados. Una mujer con uniforme gastado. Una mujer con documentos que había preparado durante 3 semanas apretados inútilmente bajo el brazo. Una mujer que acababa de alejarse de $68,000 y del futuro de su hija. El ascensor descendía suavemente, los números bajaban con indiferencia mecánica. 41, 40, 39. Diana cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la fría pared metálica. Alguien que pueda representar a Cross Enterprises de manera profesional. Las palabras de Victoria resonaban en su cabeza. El significado oculto había sido cristalino. No eres lo suficientemente pulida, no estás lo suficientemente educada, no eres lo suficientemente blanca, no eres digna de ser vista. Diana se había estrellado contra ese muro antes en cada solicitud, en cada entrevista, en cada intento de salir de la vida que las circunstancias habían construido para ella. Pero ese día algo se había roto. Tal vez era el cansancio. Tal vez las facturas médicas sobre la encimera de su cocina. Tal vez el recuerdo del rostro de Maya esa mañana lleno de fe en que su madre podía hacerlo todo. O tal vez simplemente estaba cansada de encogerse para caber en espacios que nunca habían sido diseñados para ella. 30. 29. 28. El ascensor continuó descendiendo, y con cada piso Diana sentía cómo el peso volvía a sentarse sobre sus hombros. La realidad la esperaba en el vestíbulo: facturas que no podía pagar, un alquiler atrasado, una hija que creía que su madre iba a salvarlas. ¿Qué le diría a Maya esa noche? A Diana se le cerró la garganta. Presionó la palma de la mano contra los ojos, negándose a dejar caer las lágrimas. ¿No aquí? No en ese edificio. No donde las cámaras de seguridad pudieran captar su quiebre. 20. 19. 18. Tendría que tomar turnos extra. Tal vez podría preguntar a su supervisora en el hospital si había vacantes nocturnas. Podría limpiar oficinas de 10 Siles p.m. a 6 m. Dormir 3 horas y luego trabajar un turno diurno en otro lugar. No sería la primera vez que trabajara 2 empleos. No sería la primera vez que sacrificara el sueño por sobrevivir. El ascensor emitió un timbre. Piso 15. Las puertas se abrieron. Un hombre con un traje caro entró, apenas la miró antes de darse la vuelta para mirar las puertas. Diana se movió hacia un lado, haciéndose más pequeña, invisible. El hombre sacó su teléfono y empezó a escribir, el pulgar deslizándose con rapidez por la pantalla. Diana lo observó por el rabillo del ojo. Su traje probablemente costaba más que 3 meses de su alquiler. Su reloj, una pieza plateada y elegante con correa de cuero, podría haber pagado por completo las facturas médicas de Maya. Sus zapatos brillaban como un espejo. Él pertenecía a ese edificio, a ese ascensor, a ese mundo. Ella no. El ascensor se detuvo de nuevo. Piso 8. El hombre salió sin decir una palabra, y Diana volvió a estar sola. 5. 4. 3. Enderezó la espalda y ajustó los documentos bajo el brazo. Cuando saliera de ese edificio lo haría con la cabeza en alto. No le daría a Victoria Chen ni a Cross Enterprises ni a ninguno de ellos la satisfacción de verla rota. 2. 1. Vestíbulo. Las puertas se abrieron hacia una inmensa extensión de mármol. El vestíbulo de Cross Enterprises estaba diseñado para intimidar: techos de 6 metros, un mostrador de recepción de vidrio y acero, arte abstracto en las paredes, que probablemente costaba más de lo que Diana había ganado en una década. Personas con ropa de negocios se movían por el espacio con propósito, sus tacones repiqueteando sobre la piedra pulida. Diana salió del ascensor y se mezcló con la multitud. Nadie la miró. Nadie la veía con su uniforme gastado.
Formaba parte de la fuerza laboral invisible que mantenía edificios como ese en funcionamiento: los limpiadores, el personal de mantenimiento, las personas que vaciaban la basura y fregaban los baños para que la gente importante nunca tuviera que pensar en los mecanismos de la limpieza. Había hecho ese trabajo desde los 18 años. 16 años de trabajo invisible. 16 años siendo ignorada. Y por un breve y tonto momento esa mañana se había permitido creer que podía ser diferente. Diana caminó hacia las puertas giratorias de vidrio en la entrada del edificio. A través de ellas, podía ver la plaza, la calle más allá, la parada del autobús donde tomaría el número 42 de regreso a su barrio, de vuelta a la realidad. Empujó la puerta giratoria y el aire de la tarde la golpeó como una bofetada frío y cortante. El sol de diciembre ya estaba bajo en el horizonte, proyectando sombras largas sobre la plaza. La gente pasaba apresurada a su lado, regresando a casa del trabajo con el rostro hundido en los teléfonos y los auriculares aislándolos del mundo. Diana se detuvo justo fuera de las puertas y respiró hondo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje de la señora Washington: Maya ya está en casa y a salvo. Hizo galletas. ¿Quiere saber cómo fue la entrevista? Diana se quedó mirando el mensaje con la vista nublada. ¿Cómo le decía a su hija de 9 años que su madre había fracasado? ¿Que la última oportunidad se había ido? ¿Que las facturas médicas seguirían acumulándose hasta que lo perdieran todo? Otro zumbido, otro mensaje. Dice que te diga que está orgullosa de ti pase lo que pase. Es una buena niña, Diana. La criaste bien. Diana se llevó la mano a la boca conteniendo un sollozo. Maya estaba orgullosa de ella. Maya, que merecía clases de ballet y fiestas de cumpleaños, y una madre que no tuviera que trabajar 3 empleos. Maya, que había sobrevivido a una cirugía de urgencia y a un trauma médico, y aún así, seguía creyendo en los finales felices. Diana no podía derrumbarse. No allí. No en ese momento. Enderezó los hombros, guardó el teléfono en el bolsillo y empezó a cruzar la plaza. Sus zapatos repiqueteaban sobre el pavimento. Los documentos bajo el brazo se sentían más pesados con cada paso. Detrás de ella, el edificio de Cross Enterprises se alzaba hacia el cielo, todo vidrio acero, y riqueza reflejando las nubes y desestimando su existencia en el mismo aliento. Había caminado quizá unos 6 metros cuando lo oyó. Una voz distante, desesperada. «Espere, por favor, espere». Diana no se giró. En la ciudad siempre había gente gritando, siempre corriendo, siempre urgente por cosas que no le concernían. Siguió caminando. «Diana Thompson, por favor». Esta vez se detuvo porque quien gritaba sabía su nombre. Diana se giró lentamente con el corazón martilleándole el pecho. Corriendo hacia ella a través de la plaza con la chaqueta de su traje de 3 piezas color carbón abierta por el viento, la corbata floja y los caros zapatos de vestir golpeando el pavimento, venía un hombre al que solo había visto en fotografías. Sebastian Cross, el director ejecutivo de Cross Enterprises, el multimillonario. El hombre cuyo rostro aparecía en las portadas de revistas de negocios y en las paredes del vestíbulo que acababa de dejar atrás. Corría de verdad esprintando entre la multitud, esquivando peatones, maletines, y la corriente de gente que regresaba a casa. Detrás de él, un guardia de seguridad permanecía inmóvil en la puerta del vestíbulo, hablando con urgencia por la radio. El primer impulso de Diana fue correr. Fuera lo que fuera aquello, no podía ser bueno. Los directores ejecutivos no perseguían a mujeres de limpieza por las plazas, no sabían sus nombres. Y desde luego no corrían con zapatos de miles de dólares. Pero sus pies no se movieron. Permaneció clavada al pavimento aferrando sus documentos, mientras Sebastian Cross acortaba la distancia. La alcanzó en segundos, ligeramente sin aliento, su cabello oscuro perfectamente peinado, ahora revuelto por el viento. De cerca era más joven de lo que ella había imaginado, quizá unos 40 años. Sus ojos eran intensos, recorriéndole el rostro, como si buscara algo muy concreto. «Diana Thompson», dijo de nuevo recuperando el aliento. «Por favor, no se vaya». La boca de Diana se abrió, pero no salió ninguna palabra.
A su alrededor la gente empezaba a mirar. Algunos ya habían sacado los teléfonos. Ella podía ver los titulares formándose director ejecutivo multimillonario. Persigue a una mujer por el distrito financiero. No entiendo, logró decir finalmente. ¿Qué quiere? Su abuela, dijo Sebastián. María Santos. Era su abuela, ¿verdad? El mundo se inclinó. Diana no había oído ese nombre en voz alta en años, no desde el funeral, no desde que había estado de pie en una iglesia casi vacía, viendo cómo bajaban a la mujer que la había criado a la tierra. ¿Cómo conoce ese nombre?, susurró Diana. La expresión de Sebastián se suavizó. Porque hace 37 años su abuela salvó a mi familia, y he pasado la mayor parte de mi vida buscando la manera de saldar esa deuda. La plaza, la gente, el aire frío de diciembre. Todo se desvaneció. Solo quedaron el rostro de Sebastián Cross y las palabras imposibles que acababa de pronunciar. Todo se desvaneció salvo el rostro de Sebastián Cross y las palabras imposibles que salían de su boca. Yo no, empezó Diana, y luego se detuvo. Sus pensamientos estaban dispersos, se negaban a formar frases coherentes. Mi abuela era conserje. Limpiaba edificios. No conocía a personas como usted. Conocía a personas como yo antes de que nos convirtiéramos en quienes somos ahora, dijo Sebastián con suavidad. Cuando mi padre estaba comenzando su negocio de construcción y no teníamos nada. Su abuela nos prestó $12,000, todos los ahorros de su vida. Ese préstamo nos salvó. Salvó el negocio. Todo lo que tengo, todo lo que es Cross Enterprises, empezó con la generosidad de su abuela. Diana negó con la cabeza. No tenía sentido. La abuela María había muerto con casi nada, un pequeño apartamento lleno de muebles viejos, una cuenta bancaria con apenas lo suficiente para cubrir los gastos del funeral. Si había tenido ese tipo de dinero, si se le debía una deuda así, ¿por qué había muerto pobre? Nunca me lo dijo, dijo Diana. Su voz sonaba lejana como si viniera de otra persona. No lo habría hecho, respondió Sebastián. Por lo que yo sabía de ella, nunca esperaba nada a cambio. Mi padre le devolvió el dinero con intereses, pero ella rechazó los intereses. Dijo que solo ayudáramos a alguien más cuando lo necesitara. Una risa amarga y rota escapó de la garganta de Diana. Eso suena exactamente a ella, siempre ayudando a los demás, trabajándose hasta el agotamiento, para asegurarse de que otras personas estuvieran bien. Sus ojos ardían. La abuela María la había criado después de que la madre de Diana muriera. Había trabajado turnos dobles para mantenerla alimentada, vestida y en la escuela. Nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento, nunca exigió la gratitud que merecía. Y murió agotada, desgastada, invisible para el mundo al que había dedicado su vida. Merecía algo mejor, dijo Diana en voz baja. Lo merecía, coincidió Sebastián. Y usted también. Diana lo miró. Él aún estaba un poco sin aliento por la carrera, su apariencia normalmente impecable, ahora desordenada. Detrás de él, más personas se habían detenido a observar. Era evidente que había cámaras de teléfonos apuntándolos. ¿Por eso me persiguió?, preguntó Diana. Porque se siente culpable. La perseguí porque Victoria Chen estaba equivocada, dijo Sebastián con firmeza. Porque vi esa entrevista y vi a alguien con 16 años de experiencia práctica siendo descartada por alguien que valora las credenciales por encima de la capacidad. Porque vi a mi directora de recursos humanos tratarla como si no fuera lo suficientemente buena ni siquiera para limpiar nuestros pisos, cuando la verdad es que está más calificada que la mitad de los gerentes que tenemos. Dio un paso más cerca. Pero sí, continuó bajando la voz. También porque le debo a su abuela una deuda que jamás podré pagar del todo. Porque ella vio potencial en mi familia cuando nadie más lo hizo. Porque creyó en nosotros cuando no teníamos nada. Y porque permitir que su nieta se marche creyendo que no es suficiente sería la peor traición a todo lo que ella me enseñó. Las manos de Diana temblaban alrededor de sus documentos. Me fui de esa entrevista. Le dije a Victoria Chen que sabía cuánto valía y que no era allí. Tenía razón, dijo Sebastián.
Su valor no está en esa sala de entrevistas. No está en el número que Victoria Chen escribió en su tableta. Su valor está en 16 años de presentarse cada día, en criar sola a una hija, en tener el coraje de marcharse cuando alguien la trata con menos respeto del que merece. Extendió la mano. Vuelva adentro conmigo. No como candidata, sino como alguien con quien necesito hablar. Sobre su abuela, sobre esa entrevista, sobre lo que Cross Enterprises realmente representa. Diana miró su mano extendida al hombre que había corrido por su propio vestíbulo, para alcanzarla a la multitud que observaba cómo se desarrollaba esa escena imposible. Pensó en Maya esperándola en casa con galletas y orgullo por su madre pasara lo que pasara. Pensó en la abuela María que lo había dado todo para ayudar a otros, y nunca pidió reconocimiento. Pensó en los 16 años que había pasado siendo invisible, y en el momento en aquella sala de conferencias en que finalmente exigió ser vista. Diana enderezó la espalda una vez más. Luego tomó la mano de Sebastian Cross. «Está bien», dijo. «Hablemos». Regresaron al vestíbulo en silencio. Diana sentía cada mirada siguiéndolos. La recepcionista tenía la boca abierta. El guardia de seguridad hablaba con urgencia por la radio. Un grupo de ejecutivos cerca de los ascensores susurraba a espaldas de sus manos. Sebastian Cross caminaba a su lado con la mano apoyada ligeramente en su codo, guiándola sin forzarla. Su presencia creó una burbuja a su alrededor. La gente se apartó. Las conversaciones se detuvieron. El ritmo normal del vestíbulo se paralizó. El corazón de Diana latía con fuerza. Esto era irreal. Esto era imposible. Los directores ejecutivos no perseguían a empleados por las plazas. No bajaban corriendo y llegaban sin aliento y despeinados. No miraban a los conserjes como si importaran. Pero Sebastian Cross había hecho todas esas cosas. «Por aquí», dijo Sebastian en voz baja, guiándola más allá de los ascensores hacia un pasillo privado que ella no había notado antes. Un guardia de seguridad estaba firme, asintió a Sebastian, y presionó un botón que abrió una puerta sin marcar. El ascensor al otro lado era distinto a los que Diana había usado, sin cromos, sin espejos, solo paneles de madera oscura y una iluminación suave. Sebastian presionó el botón del último piso. «¿A dónde vamos?», preguntó Diana. Su voz sonó pequeña en el espacio cerrado. «A un lugar donde podamos hablar en privado», dijo Sebastián. «Mi oficina, si le parece bien». Diana asintió. ¿Qué más podía hacer? Había aceptado volver. Y pese a todo, pese a lo imposible de la situación, sentía curiosidad. No más que curiosidad. Desesperación por entender cómo ese CEO multimillonario había conocido a su abuela, como la abuela María, que había muerto con casi nada, estaba de algún modo conectada con una de las familias más ricas de la ciudad. El ascensor subió con suavidad. Diana observó cómo los números ascendían. 43, 44, 45. Las puertas se abrieron a un piso que no se parecía en nada a la sala de conferencias estéril, donde la habían entrevistado. Había madera cálida, muebles de cuero y ventanales de piso a techo, que ofrecían una vista de toda la ciudad extendida como un mapa. «Por aquí», dijo Sebastián de nuevo. Su oficina estaba al final del pasillo. La puerta ya estaba abierta. Dentro el espacio era sorprendentemente modesto para un multimillonario. Un gran escritorio, sí, pero cubierto de papeles y archivos, en lugar de estar impecable y vacío. Estanterías llenaban una pared abarrotadas de libros que parecían realmente leídos y no decorativos. En la otra pared colgaban fotografías, fotos familiares. Diana se detuvo porque en una de esas fotos al centro estaba su abuela más joven de lo que Diana la había visto jamás, quizá en sus 30 de pie, en lo que parecía una cocina modesta sonriendo a la cámara. A su lado había un hombre con ropa de trabajo, el brazo alrededor de una mujer que sostenía a un bebé. Detrás, un niño de unos 7 u 8 años sonreía ampliamente. «Ese es mi padre», dijo Sebastián en voz baja colocándose junto a Diana y señalando al hombre. «Joseph Cross. Esa es mi madre Helen. El bebé es mi hermana Caroline. Y ese soy yo». Señaló al niño.
Luego su dedo se movió hacia la mujer en el centro de la foto. Y esa es su abuela María Santos. Vivía a 3 puertas de nosotros en los apartamentos Westbrook. El mismo edificio en el que usted vive ahora, de hecho, aunque en otra unidad. A Diana se le cerró la garganta. No podía hablar, no podía procesarlo. Su abuela joven y sonriente de pie en la cocina de otra familia, como si perteneciera allí. Su abuela y mi madre trabajaban en el mismo edificio de oficinas en el centro, continuó Sebastián. María era conserje, mi madre era secretaria. Tomaban el mismo autobús para ir al trabajo. Se hicieron amigas, cuando el negocio de mi padre estaba fracasando, cuando estábamos a punto de perderlo. Todo mi madre se lo contó a María, y María apareció en nuestra puerta al día siguiente con un sobre. Sebastián fue hasta su escritorio y abrió un cajón. Sacó algo con cuidado, con reverencia, un sobre viejo y amarillento. Se lo entregó a Diana. El sobre estaba gastado, los bordes suavizados por el tiempo, con una escritura cuidada en el frente, para Joseph y Helen Cross, con fe. «Ábralo», dijo Sebastián. Las manos de Diana temblaban mientras lo hacía. Dentro había un comprobante de depósito. First National Bank. Fecha 15 de marzo de 1987. Importe $12,000. Y una nota escrita con una caligrafía que Diana reconocía de viejas tarjetas de cumpleaños y listas del supermercado. «Esto es todo lo que he ahorrado. No es mucho, pero es un comienzo. Páguenmelo cuando puedan. Y si no pueden, solo ayuden a alguien más algún día. Eso es todo lo que pido». María. Las lágrimas nublaron la vista de Diana. $12,000. Todos los ahorros de la vida de su abuela entregados a vecinos que lo necesitaban. «Mi padre se lo devolvió en menos de 2 años», dijo Sebastián con suavidad. Ella rechazó los intereses. Dijo que no se trataba de ganancias. Se trataba de personas ayudando a personas. Diana se dejó caer en la silla detrás de ella. El sobre pesaba en sus manos. Un peso imposible. «Nunca me lo dijo», susurró Diana. Nunca mencionó nada de esto de conocer a su familia, del dinero. «No lo habría hecho», dijo Sebastián. Así era ella. Ayudaba a la gente y luego lo olvidaba. Seguía adelante hacia la siguiente persona que necesitara ayuda. Probablemente lo hizo decenas de veces, quizás cientos. Pequeños actos de generosidad que cambiaron vidas. Sacó otra fotografía del cajón de su escritorio. Esta era más reciente, un funeral. «Cuando murió hace 8 años», dijo Sebastián. «Yo pagué todo el funeral, el entierro, pero lo hice de forma anónima. No quería que sintiera que me debía algo y traté de encontrar a su familia. Mi abogado dijo que no había ninguna. No había hijos ni nietos registrados en ningún documento. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años», dijo Diana. Su voz sonaba distante. «La abuela María me crió, pero nunca me adoptó legalmente. Conservé el apellido de mi padre, Thompson. Él se fue antes de que yo naciera, así que supongo que legalmente en los papeles yo no existía como su familia». La expresión de Sebastián se suavizó. «Lo siento. Debería haber buscado más». «¿Por qué?» Diana levantó la mirada hacia él. «Usted no nos debía nada. Pagó su deuda con ella, pagó su funeral. La mayoría de la gente no habría hecho ni siquiera eso. La mayoría de la gente no le debía lo que yo le debía», respondió Sebastián. Se sentó en la silla frente a Diana, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «Diana, todo lo que tengo existe gracias a la fe de su abuela. Este edificio, esta empresa, mi capacidad de emplear a 3,000 personas y sostener a sus familias. Todo comenzó con $12,000 de una conserje que creyó en un contratista con más ambición que capital». Señaló a su alrededor. «He pasado 30 años intentando honrar eso, construyendo algo digno de su fe. Pero hoy vi a nuestra directora de recursos humanos tratarla exactamente como el mundo trató a su abuela, como si fuera invisible, como si su trabajo no importara, como si no tuviera nada que ofrecer más que trabajo manual». Su voz se volvió firme. «Y me di cuenta de que había fallado, porque si Cross Enterprises no puede ver el valor en alguien como usted, alguien con la fortaleza y la dignidad de su abuela,
Entonces nos hemos convertido exactamente en la clase de empresa que habría rechazado a mi padre hace 40 años. El pecho de Diana se sentía oprimido. Usted no sabe nada de mí, solo vio una entrevista. Sé que crió sola a una hija, dijo Sebastián. Sé que trabajó 16 años en el mismo campo presentándose cada día para hacer un trabajo que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce. Sé que se alejó de un empleo que necesitaba desesperadamente porque alguien la trató con falta de respeto. Eso requiere valentía. Requiere exactamente el tipo de carácter que esta empresa necesita. Se puso de pie y volvió a extender la mano. Así que déjeme preguntarle algo, Diana Thompson. Si le ofreciera un puesto aquí, no en gestión de limpieza, sino como directora de operaciones y desarrollo humano reportando directamente a mí, ¿lo aceptaría? La boca de Diana se abrió. No tengo las calificaciones para... Tiene exactamente las calificaciones necesarias, la interrumpió Sebastián. Tiene experiencia vivida, tiene conocimiento práctico, tiene el corazón de su abuela. El resto, credenciales, títulos, son cosas que podemos proporcionar. Lo que no puedo enseñar a alguien es a ver a las personas como usted y María las veían. Diana miró el sobre en sus manos, el comprobante de depósito, la letra de su abuela. Solo ayuden a alguien más algún día. Eso es todo lo que pido. ¿Y Victoria Chen?, preguntó Diana. Victoria Chen ya no trabaja aquí desde hace 3 minutos, dijo Sebastián con frialdad. Ordené su despido a seguridad mientras estábamos en el ascensor. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. No tolero a personas que no pueden ver el valor en los demás, continuó Sebastián. No me importa cuán impresionantes sean sus credenciales. Esta empresa se construyó sobre la creencia de que todos merecen una oportunidad. Todos merecen ser vistos. Victoria lo olvidó. Usted lo recordó. Volvió a extender la mano. Entonces, ¿qué dice? Diana miró la mano de Sebastián durante un largo momento. Directora de Operaciones y Desarrollo Humano. Un puesto que probablemente pagaba 6 cifras. Un puesto que reportaba directamente al CEO. Un puesto que cambiaría todo para ella y para Maya. Pero, ¿era real? ¿O era una culpa elaborada el intento de un multimillonario por absolverse de una deuda con una mujer fallecida? «Cuénteme más», dijo Diana por fin. «Sobre mi abuela y su familia. Necesito entender en qué me estoy metiendo». Sebastián bajó la mano y asintió. Caminó hasta la ventana mirando la ciudad. Tenía 7 años cuando casi todo se vino abajo, comenzó. Mi padre había iniciado Cross Construction 2 años antes. Éramos solo él y 3 empleados haciendo trabajos por toda la ciudad, cosas pequeñas, renovaciones de cocinas, remodelaciones de baños, arreglar porches. El trabajo que mantiene con vida a los contratistas pero que nunca los hace ricos. Se giró para mirar a Diana. Pero mi padre era bueno en lo que hacía, y la voz empezó a correr. Consiguió trabajos más grandes, la renovación de una oficina, una pequeña obra comercial. Y luego, obtuvo el contrato que debería haberlo cambiado todo. Un promotor inmobiliario necesitaba un equipo para vaciar y renovar un edificio de apartamentos de 4 plantas en Brooklyn. Un contrato de $200,000, el triple de lo que jamás había manejado antes. La expresión de Sebastián se ensombreció. Contrató a más personas, compró equipo nuevo, puso todo lo que tenía en ese trabajo. Y entonces, 6 meses después, el promotor se declaró en bancarrota. El proyecto se detuvo. El promotor desapareció. Y mi padre se quedó con $200,000 en facturas impagas por trabajo que ya había realizado. Diana hizo una mueca. Ya lo había visto antes, pequeños contratistas destruidos por empresas más grandes que podían permitirse abandonar sus deudas. Los trabajadores querían su paga, continuó Sebastián. Los proveedores querían su dinero. El banco quería el pago de los préstamos. Y nosotros no teníamos nada. Mi padre lo había apostado todo a ese contrato, la casa, la camioneta, su reputación. Volvió a su escritorio y tomó otra fotografía. Esta mostraba a la familia en un apartamento pequeño, estrecho, modesto, nada parecido al lujo que Diana asociaba con el apellido Cross. Tuvimos que mudarnos, dijo Sebastián.
Vendimos la casa para pagar parte de las deudas y nos trasladamos a un apartamento de 2 habitaciones en Westbrook. Mis padres dormían en una habitación. Mi hermana y yo compartíamos la otra. Mi padre intentaba reconstruir aceptando cualquier trabajo que pudiera conseguir, pero nadie quería contratar a un constructor que había incumplido un proyecto grande. Dejó la foto sobre el escritorio. Fue entonces cuando María entró en nuestras vidas. Vivía a 3 puertas de nosotros. Ella y mi madre tomaban el mismo autobús todas las mañanas para ir al trabajo. Mi madre trabajaba como secretaria en un bufete de abogados. María limpiaba el mismo edificio por la noche. Hablaban durante el trayecto y se hicieron amigas. La voz de Sebastián se suavizó. María empezó a cuidarnos a Caroline y a mí después de la escuela. Mis padres trabajaban largas horas tratando de salir de las deudas. María nos recogía en la escuela, nos llevaba a su apartamento y nos daba de cenar. Nunca pidió pago alguno. Decía, los vecinos ayudan a los vecinos. Eso es lo que significa comunidad. A Diana se le cerró la garganta. Eso sonaba exactamente a su abuela, siempre ayudando, siempre dando sin llevar la cuenta. Una noche mi madre se derrumbó, continuó Sebastián. Se lo contó todo a María, lo mal que estaban las cosas, lo cerca que estábamos de perderlo todo, como mi padre hablaba de declararse en bancarrota y mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Mi madre lloró. Lo recuerdo porque nunca antes la había visto llorar. Hizo una pausa. A la mañana siguiente, María llamó a nuestra puerta. Mi padre abrió. Ella le entregó un sobre y se marchó antes de que pudiera abrirlo. Solo dijo, «La fe mueve montañas, Joseph. Esto es fe». Sebastián volvió a tomar el sobre amarillento de su escritorio. $12,000 para una conserje en 1987. Eso representaba años de ahorros, quizá décadas. Vivía en un apartamento de una sola habitación. Tomaba el autobús porque no podía permitirse un coche. Usaba la ropa hasta que se deshacía, y aún así, le dio a mi padre todo lo que tenía. ¿Por qué?, susurró Diana. Apenas los conocía. Me he hecho esa pregunta durante 30 años, dijo Sebastián. La única respuesta que tengo es que María Santos veía a las personas. De verdad las veía, no sus cuentas bancarias, ni sus credenciales, ni su estatus social. Veía sus corazones. Vio la desesperación de mi padre, el miedo de mi madre, y a 2 niños que necesitaban estabilidad. Y decidió que valía la pena invertir en nosotros. Dejó el sobre con cuidado. Mi padre le devolvió el dinero en 18 meses. Tomó esos $12,000 y los convirtió en trabajo. Esta vez fue cuidadoso con tratos más pequeños. Clientes confiables, reconstruyó su reputación poco a poco. En 2 años tenía un equipo de 15 personas y trabajo estable. En 5 años se había expandido al desarrollo inmobiliario. En 10 Cross Construction valía millones. ¿Y mi abuela?, preguntó Diana. Ella vio cómo todo sucedía, dijo Sebastián. A veces venía a cenar. Siempre traía algo, un pastel. Una cazuela, nunca llegaba con las manos vacías. Preguntaba por el negocio, por mí y por Caroline. Le decía a mi padre que estaba orgullosa de él, y cada vez que él intentaba darle algo más que el préstamo original, más los intereses que ella había aceptado, se negaba. Sebastián volvió a sentarse frente a Diana. Cuando yo tenía 16 años, mis padres murieron en un accidente de coche, dijo en voz baja. Caroline tenía 13. No teníamos otra familia. El tribunal intentaba decidir la custodia, y María se presentó en la audiencia y le dijo al juez que se haría cargo de nosotros si era necesario. Una conserje anciana ofreciendo criar a 2 adolescentes. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. El tribunal finalmente nos colocó con un primo lejano en Connecticut. Continuó Sebastián, alguien con los recursos económicos que la ley exigía. Pero María luchó por nosotros. Y antes de que nos fuéramos me dijo algo que nunca he olvidado. Se inclinó hacia adelante. Dijo, Sebastián, algún día vas a ser rico. Tu padre construyó algo real y va a crecer. Pero el dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es cómo tratas a las personas cuando tienes poder.
No olvides de dónde vienes. No olvides quién te ayudó a subir. Y cuando llegues a la cima, extiende la mano y ayuda a alguien más a subir. Una lágrima rodó por la mejilla de Diana. Nunca me contó nada de esto, dijo. Nunca mencionó a su familia. Sabía que había sido conserje. Sabía que había trabajado duro, pero no sabía que había cambiado la vida de las personas. Cambio la mía, dijo Sebastián con sencillez. Todo lo que soy, todo lo que es esta empresa existe porque una conserje creyó en un contratista fracasado, porque dio todo lo que tenía para ayudar a alguien a quien apenas conocía. Se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana. Cuando murió no pude salvarla, dijo con la voz áspera. Me había convertido exactamente en lo que ella predijo, rico, poderoso. Pero no pude evitar que muriera sola todavía trabajando a los 76 años, porque su pensión no era suficiente. Se volvió hacia Diana. Pero puedo hacer algo por su nieta. Puedo ofrecerle lo que ella nunca tuvo oportunidad de reconocimiento. La posibilidad de usar todo lo que ha aprendido en 16 años de trabajo invisible, para cambiar la forma en que esta empresa trata a las personas para asegurarme de que nadie vuelva a ser descartado como Victoria Chen la descartó hoy. Diana miró el sobre la letra de su abuela, las fotos de una familia que María había salvado. Esto no es caridad, dijo Sebastián. Esto es negocio. Necesito a alguien que entienda a los trabajadores que nadie más ve, que sepa lo que es luchar, que tenga el corazón de su abuela y su propia fortaleza. Esa persona es usted. Extendió la mano por última vez. Así que le pregunto de nuevo. ¿Me ayudará a construir la empresa que creó la fe de su abuela? Diana pensó en Maya esperándola en casa en las facturas médicas en 16 años de invisibilidad, y pensó en las palabras de su abuela escritas en un viejo sobre: solo ayuden a alguien más algún día. Diana se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero la espalda estaba recta. Tomó la mano de Sebastián Cross. Sí, dijo. Lo haré. El apretón de manos de Sebastián fue firme, pero Diana notó que su mano también temblaba un poco. Esto tampoco era fácil para él. No era una simple transacción comercial. Era algo personal. Era una deuda de 37 años y una mujer que había cambiado el rumbo de toda su vida. Hay algo que debemos hacer primero, dijo Sebastián soltándole la mano. Antes de que acepte oficialmente este puesto, antes de firmar cualquier documento, necesito que vea algo. Diana asintió sin confiar todavía del todo en su voz. Sebastián caminó hasta su escritorio y presionó un botón de su teléfono. María, por favor, pida a Richard Chen que venga a mi oficina y haga que seguridad escolte a Victoria Chen a la sala de conferencias del piso 45. Dígale que es urgente. Me reuniré con ella allí en 5 minutos. Colgó y miró a Diana. Richard Chen es mi director de operaciones. No tiene relación con Victoria a pesar del apellido. Lleva 15 años conmigo. Necesita conocerla ahora mismo. El estómago de Diana se contrajo. Seguía vestida con su uniforme gastado. El blazer prestado estaba arrugado de tanto apretarlo bajo el brazo. No estaba preparada para esto. No estaba preparada para reunirse con ejecutivos, ni para sentarse en salas donde se tomaban decisiones. Ahora mismo, confirmó Sebastián. Porque quiero que vea cómo debe operar Cross Enterprises, cómo se supone que debemos tratar a las personas, y quiero que sea testigo de lo que sucede cuando alguien lo olvida. Caminaron de nuevo por el pasillo hasta el ascensor. Esta vez, cuando descendieron al piso 45, el corazón de Diana latía con fuerza por razones distintas. No era miedo al fracaso, era otra cosa, algo peligrosamente cercano a la esperanza. La sala de conferencias era la misma donde Victoria la había entrevistado. Menos de 2 horas antes, la larga mesa de vidrio, las ventanas con vista a la ciudad, la perfección fría y estéril del poder corporativo. Victoria Chen estaba de pie al fondo de la mesa con la tableta bajo el brazo, su expresión irritada pero segura. Evidentemente pensaba que se trataba de otra reunión, otra oportunidad para demostrar su eficiencia. Miró a Diana con un desdén apenas disimulado, antes de dirigir su atención a Sebastián. Señor Cross, me alegra que me haya llamado.
Quería hablar sobre el puesto de gestión de limpieza. La candidata de esta mañana claramente no era adecuada, pero tengo otros 3 postulantes con credenciales mucho más sólidas que me gustaría presentarle para su revisión. No será necesario, dijo Sebastián. La puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre de poco más de 50 años asiático con un traje gris perfectamente entallado. Su expresión era seria pero amable. Richard Chen. Asintió a Sebastián, miró a Diana con curiosidad y luego tomó asiento en la mesa. Sebastián permaneció de pie. Victoria la he llamado porque necesito abordar algo que ocurrió esta mañana. Algo que representa un fracaso fundamental de los valores sobre los que se construyó esta empresa. La expresión confiada de Victoria vaciló ligeramente. No estoy segura de a qué se refiere. A la entrevista que usted condujo con la señorita Thompson, dijo Sebastián. Su voz era calmada, pero tenía un filo que Diana no le había escuchado antes, la voz de un CEO, acostumbrado a tomar decisiones de miles de millones, sin ser cuestionado. La observé a través del espejo unidireccional. El rostro de Victoria palideció. ¿Usted estaba observando? Así es, confirmó Sebastián. Y lo que presencié fue un ejemplo de manual de todo aquello contra lo que Cross Enterprises se opone. Usted descartó a una candidata con 16 años de experiencia práctica porque carecía de credenciales formales. Cuestionó su capacidad para representar profesionalmente a esta empresa basándose únicamente en prejuicios. La hizo sentirse menos que invisible e indigna. Señor Cross, yo solo estaba manteniendo nuestros estándares, dijo Victoria con la voz elevándose ligeramente. Este es un puesto de gestión que requiere interacción con ejecutivos y proveedores. Tenemos una imagen que mantener. ¿Y qué imagen es esa?, preguntó Sebastián en voz baja. La de una empresa que valora la apariencia por encima del contenido, que juzga a las personas por su ropa, en lugar de por su carácter, que olvida de dónde viene. Se movió para colocarse junto a Diana. ¿Victoria, sabe usted cómo empezó esta empresa? Victoria parpadeó. Su padre fundó Cross Construction en 1985. La convirtió en Cross Enterprises mediante desarrollo estratégico y adquisiciones. ¿Sabe cómo financió ese primer negocio de construcción?, insistió Sebastián. ¿De dónde salió el capital inicial? Victoria dudó. Supongo que de un préstamo bancario o de inversionistas. Incorrecto, dijo Sebastián. El capital inicial vino de una conserje, una mujer que limpiaba edificios de oficinas por $13 la hora y que le dio a mi padre todos los ahorros de su vida, porque creyó en él, porque vio potencial donde los bancos y los inversionistas solo veían riesgo, señaló a Diana. Esa conserje era la abuela de la señorita Thompson, María Santos. Todo lo que esta empresa es, cada edificio que poseemos, cada empleado al que sostenemos, existe porque una mujer de la limpieza tuvo la visión de invertir en un contratista fracasado. La boca de Victoria se abrió y luego se cerró. Esta mañana usted desestimó a la nieta de María Santos, continuó Sebastián. Miró su uniforme, su falta de título universitario, y decidió que no era suficiente. Olvidó que esta empresa fue construida por personas exactamente como ella, para personas exactamente como ella. Richard Chen se inclinó hacia adelante con el gesto grave. Victoria, ¿esto es cierto? ¿Descartó a una candidata basándose en su apariencia? Estaba evaluando calificaciones, dijo Victoria, pero su voz ya había perdido la seguridad. El puesto requiere habilidades específicas. El puesto requiere visión, corrigió Sebastián. La capacidad de ver el potencial en las personas, de entender que la experiencia vivida vale más que las credenciales, de recordar que todos merecen ser tratados con dignidad. Habilidades que claramente usted no posee. Se volvió hacia Richard. El empleo de Victoria Chen en Cross Enterprises queda terminado con efecto inmediato. Que Recursos Humanos prepare su paquete de indemnización conforme a su contrato. Seguridad la escoltará fuera del edificio. El rostro de Victoria pasó de pálido a rojo. Me está despidiendo por una sola entrevista. La despido porque usted representa todo aquello contra lo que mi padre luchó, dijo Sebastián.
porque olvidó que cada persona en este edificio, desde el CEO hasta el personal de limpieza, merece respeto. Porque hizo sentir inútil a alguien que vale más de lo que usted podría comprender jamás. Victoria miró a Diana y luego de nuevo a Sebastian. Por un instante, algo parecido a la comprensión cruzó su rostro. Luego se endureció en ira. «Esto es culpa», dijo. «Está sacrificando a una ejecutiva competente para aliviar su culpa por alguna limpiadora de hace 40 años». «No», respondió Sebastian. «Esto es sobre valores. Los valores que María Santos enseñó a mi familia, los valores que construyeron esta empresa y los valores que usted acaba de demostrar que no comparte». Asintió al guardia de seguridad que había aparecido en la puerta. Victoria recogió su tableta, el rostro convertido en una máscara de furia apenas contenida. Ella pasó junto a Diana sin mirarla, los tacones resonando con un chasquido seco contra el suelo. La puerta se cerró tras ella con un suave siseo. El silencio llenó la sala de conferencias. Richard Chen soltó un largo suspiro. Bueno, eso ya iba siendo hora. Sebastian se volvió hacia él. «Richard, quiero presentarte a Diana Thompson. A partir de hoy es nuestra nueva directora de Operaciones y Desarrollo Humano, reportando directamente a mí». Richard se puso de pie y le tendió la mano a Diana. «Señorita Thompson, es un placer. Y permítame decir que me alegra que alguien por fin haya señalado la actitud de Victoria. Ha sido un problema durante meses, pero producía resultados, así que lo dejé pasar. Ese fue mi error». Diana estrechó su mano, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. «Aún no estoy segura de entender cuál es exactamente mi función». «La entenderá», dijo Sebastian. «Richard la ayudará a orientarse, pero en esencia va a ayudarnos a reconstruir cómo abordamos la contratación, la retención y el desarrollo de empleados. Se asegurará de que nunca volvamos a descartar el potencial de alguien por su origen. Va a ser para esta empresa lo que su abuela fue para mi familia». Sonrió. «Va a dar oportunidades a personas que no creen merecerlas, y va a demostrar que la experiencia vivida es la credencial más valiosa de todas». Diana miró la mesa de conferencias donde había estado sentada 2 horas antes, sintiéndose pequeña e insuficiente. La misma sala, las mismas paredes de vidrio, pero todo había cambiado. «¿Cuándo empiezo?», preguntó. «El lunes», dijo Sebastián. «Hoy váyase a casa con su hija y cuéntele la buena noticia. Mañana descanse. El lunes cambiamos el mundo». 3 meses después, Diana estaba de pie frente a la ventana de su nueva oficina en el piso 44, observando el sol ponerse sobre la ciudad. Desde allí arriba la vista era distinta. Los edificios que antes parecían montañas, ahora parecían posibilidades. Las calles que antes la atrapaban ahora parecían caminos. Detrás de ella oyó la puerta abrirse y unos pasos pequeños corriendo sobre la alfombra. Mamá Diana se giró justo a tiempo para atrapar a Maya cuando se lanzó hacia ella. Con 9 años Maya ya estaba creciendo demasiado para eso, pero Diana la levantó de todos modos, giró una vez y luego la dejó en el suelo. «¿Cómo estuvo la clase de baile?», preguntó Diana. Increíble, el rostro de Maya brillaba. La señorita Jennifer dijo que quizá el próximo año ya esté lista para las zapatillas de punta. ¿Puedes creerlo? «Zapatillas de punta, claro que puedo creerlo», dijo Diana acomodándole el cabello. «Eres increíble». Y lo era. Maya había empezado clases de ballet hacía 2 meses. Las clases que llevaba pidiendo desde los 6 años, clases que por fin podían pagar, clases que eran solo el comienzo de todo lo que Diana ahora podía darle. Las facturas médicas habían sido pagadas por completo, $47,000 liquidados en un solo pago. El apartamento pequeño y deteriorado de Westbrook estaba siendo empacado ese mismo fin de semana. Se mudaban a uno de 2 habitaciones, en un barrio mejor, un lugar con calefacción, que funcionaba, ventanas que cerraban bien y sin cucarachas. Diana ganaba $135,000 al año, una cifra que todavía no parecía real cuando la veía en su estado de cuenta. Pero no era solo el dinero, era el trabajo. En 3 meses Diana había rediseñado todo el proceso de contratación de Cross Enterprises. Había creado una vía basada en la experiencia vivida para candidatos sin credenciales tradicionales
evaluándolos por habilidades prácticas y carácter en lugar de títulos. Había implementado capacitación contra sesgos para todos los gerentes de contratación. Había iniciado un programa de mentoría que emparejaba a ejecutivos con empleados de nivel inicial de comunidades desatendidas. Y había contratado a 15 personas descartadas por otras empresas, 15 personas que le recordaban a ella misma 3 meses atrás, personas con vacíos en sus currículums y con historias que no cabían en un formulario, personas que merecían oportunidades. «Mamá, ¿esta es de verdad tu oficina?», preguntó Maya mirando alrededor con los ojos muy abiertos. «Es enorme». «Lo es», confirmó Diana. «¿Quieres ver la vista?». La llevó hasta la ventana. La ciudad se extendía ante ellas, las luces comenzando a encenderse al caer la tarde. Desde allí arriba se veía todo el distrito financiero, los barrios residenciales, los parques, los puentes y los ríos que lo conectaban todo. «Es hermosa», susurró Maya. «Lo es», asintió Diana. «Pero ¿sabes qué es aún más hermoso? Que saber que cada persona ahí abajo importa», dijo Diana. «Los banqueros en los edificios altos, y los conserjes que limpian esos edificios, los ejecutivos en sus autos, y los conductores de autobús que los llevan a casa. Todos tienen valor. Todos merecen ser vistos». Maya alzó la mirada hacia su madre. «Eso es lo que la abuela María solía decir». Diana sonrió. Últimamente le había estado contando a Maya historias sobre su bisabuela, historias que había aprendido de Sebastián, historias sobre una mujer que había cambiado vidas creyendo en las personas. «Sí», dijo Diana. «Eso es exactamente lo que ella solía decir». La puerta se abrió de nuevo. Entró Sebastián con Lily a su lado. La niña de 4 años se había convertido en la mejor amiga de Maya durante los últimos meses. Mientras Diana trabajaba, Maya pasaba las tardes en el centro de cuidado infantil de Cross Enterprises, que Sebastián había ampliado y mejorado siguiendo las recomendaciones de Diana. «Diana, ¿tienes un minuto?», preguntó Sebastián. «Quería comentarte algo antes de la reunión del consejo de mañana». «Claro». Diana se volvió hacia las niñas. «Maya, ¿por qué no le muestras a Lily tus nuevos pasos de baile? Usen la sala de conferencias de al lado». Las niñas salieron corriendo entre risas. Diana se volvió de nuevo hacia Sebastián. Durante los últimos 3 meses, su relación había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había previsto, no algo romántico, sino algo distinto, más profundo. Eran socios en la construcción de algo significativo. Eran 2 personas unidas por el recuerdo de una mujer que había creído en las segundas oportunidades, y eran amigos. «El Consejo está proponiendo una nueva iniciativa», dijo Sebastián. «La Fundación María Santos, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer préstamos sin interés a pequeños empresarios que no pueden acceder a financiamiento tradicional. Quería asegurarme de que te sintieras cómoda usando el nombre de tu abuela». A Diana se le cerró la garganta. «¿Una fundación? Empezaríamos con 5 millones en fondos», continuó Sebastián. «Otorgaríamos préstamos de $10,000 a $50,000, mentoría, apoyo, todo lo que tu abuela le dio a mi padre, pero a una escala mayor». Diana caminó de nuevo hacia la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaron a través de sus lágrimas. «A ella le encantaría», susurró Diana. «¿Estaría muy orgullosa? Estaría orgullosa de ti», dijo Sebastián colocándose a su lado. «De lo que has construido aquí, de cómo has cambiado esta empresa». Diana negó con la cabeza. «No he cambiado nada. Solo estoy haciendo lo que ella me enseñó: ver a las personas, dar oportunidades, creer en el potencial». «Eso es todo», respondió Sebastián. Se quedaron en silencio observando la ciudad. Desde la sala de conferencias contigua se oían las risas de Maya y Lily, el sonido de niñas que no sabían lo que significaba luchar, que estaban creciendo con oportunidades por las que sus padres habían peleado. Diana pensó en la mañana de hacía 3 meses, entrando a ese edificio con su uniforme gastado, sentándose en aquella sala de conferencias, sintiéndose menos, marchándose convencida de que había fracasado. Pensó en Sebastián corriendo por la plaza sin aliento,
y decidido en un viejo sobre con la letra de su abuela en una deuda pagada hacia adelante a través de generaciones. «Gracias», dijo Diana en voz baja. «¿Por qué?» «Por verme», respondió Diana. «Por correr detrás de mí, por creer que valía la pena perseguirme». Sebastián sonrió. «No te perseguí porque creyera en ti, aunque sí creo. Te perseguí porque tu abuela me enseñó que lo más valioso que podemos hacer con el poder es usarlo para levantar a otros. No eres tú quien debería agradecerme. Soy yo quien debe agradecerte a ti». Señaló la oficina, la empresa, todo lo que habían construido juntos. «Me diste la oportunidad de saldar por fin una deuda que he tenido durante 37 años. Me diste la oportunidad de convertirme en el tipo de líder que María Santos creía que mi padre podía ser. Me recordaste por qué existe esta empresa». Diana volvió a mirar la ciudad. Los edificios ya no parecían montañas. Parecían lo que realmente eran: vidrio, acero y ambición humana, estructuras construidas por personas para personas, nada más y nada menos. Y en algún lugar ahí abajo, en cada edificio de oficinas, cada complejo de apartamentos y cada tienda de la esquina, había personas como ella, personas como su abuela, personas que merecían ser vistas. Mañana volvería al trabajo. Había más personas que contratar, más programas que construir, más oportunidades que ofrecer. Pero esa noche llevaría a su hija a casa, a su nuevo apartamento. Haría la cena en una cocina con electrodomésticos que funcionaban. Acostaría a Maya en una cama en su propia habitación. Dormiría en una cama de verdad en lugar de un sofá-cama. Y soñaría con una mujer con un vestido sencillo de pie en una cocina modesta, sonriendo a la cámara, una mujer que había creído que la fe movía montañas, una mujer que había cambiado el mundo $12,000 a la vez. «Vamos», dijo Diana a Sebastián. «Busquemos a nuestras niñas y vámonos a casa». Caminaron juntos hacia la sala de conferencias. A través de las paredes de vidrio pudieron ver a Maya enseñándole a Lily una pirueta. Ambas niñas tambaleándose y riendo. La ciudad se extendía detrás de ellas, infinita y llena de posibilidades. Diana abrió la puerta. «Lista para irnos, mi amor». Maya corrió hacia ella y Diana levantó a su hija abrazándola con fuerza. Desde 44 pisos de altura, el mundo se veía diferente. No más grande ni más pequeño, solo más claro, más honesto, más real. Y Diana Thompson, antes invisible con su uniforme gastado, ahora estaba de pie junto a la ventana de su oficina en la esquina y veía exactamente lo que su abuela siempre había visto. Un mundo lleno de personas en las que valía la pena creer. Un mundo lleno de montañas que la fe podía mover. Un mundo donde todos, absolutamente todos, merecían ser vistos. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia tocó tu corazón, espera a ver lo que viene después. Es aún más poderosa e inspiradora de lo que imaginas. Así que no te vayas a ningún lado. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo para sumergirte en otra historia increíble que te dejará sin aliento. Créeme, no te arrepentirás.